Que Dios les bendiga. El día de hoy hablaremos acerca de las borracheras. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de participar en ellas y si son o no aptas para el cuerpo de Cristo? Y para esto vamos a iniciar en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 al 8 en versión NTV. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. En la noche, cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Ahora se los quiero leer en otra versión, que es en la versión PDT. Dice así. Entonces no debemos ser como los demás ni estar dormidos, sino estar despiertos y tener dominio propio. Pues los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Nosotros pertenecemos al día, así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con la coraza de la fe y el amor, y usando la esperanza de la salvación como casco protector. En esta parte, ¿verdad? Viene Pablo hablando acerca del día del Señor. ¿Cómo será este día? Y dice, ¿verdad? Que no nos angustiemos por este día porque deben acontecer ciertas señales. Y entonces él viene relatando cómo será ese día. Pero también nos dice, ¿verdad? Que esa será como ladrón en la noche. Y nos dice que como no sabemos el día ni la hora en que Él ha de venir, que estemos en guardia, estemos lúcidos, es decir, tengamos dominio propio de nosotros mismos. Pero cuando una persona vive en la noche, cuando una persona dice que los que duermen, dice, de noche duermen, y los bebedores de noche se emborrachan. Entonces, a mí me llama tanto demasiado la atención que en versículos, ¿verdad? En frases así en el día del Señor menciona las borracheras y siempre lo pone como ejemplo de que no debemos estar así. Y si nos damos cuenta, a lo largo de la escritura vamos a ver que los que están bajo estos efectos dice que no pueden actuar sabiamente y dice que no pueden tener tampoco dominio de sí mismos. Pero ¿qué pasará en el día del Señor? El Señor quiere que nosotros estemos alertas, que tengamos dominio de nosotros mismos. ¿Será que en el día del Señor, si nosotros estamos en una fiesta donde hay borracheras, será que percataremos nosotros que el día del Señor ha llegado? De ninguna manera. Es por eso importante que aprendamos nosotros que estas prácticas ya no son para nosotros. Y dice, ¿verdad?, que nosotros nos debemos proteger con la armadura de la fe y el amor, usando como casco, dice, la confianza que tenemos en nuestra salvación. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18. En versión NTV dice así. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora lo quiero leer en otras 4 versiones para que podamos ir comparando. Esta la voy a leer en versión NBV. Dice así. Por eso no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros, en cambio, somos del día. Por eso estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el... perdón, estaba leyendo Tesalonicenses. Efesios 5, versículos 15 al 18. Dice así.
Así que vivan con mucho cuidado, así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien cada oportunidad porque los días son malos. No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, pues no se podrán controlar, más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. En versión BLPH dice así: estén pues muy atentos a la manera que tienen ustedes de comportarse, no como necios sino como inteligentes, y aprovechen cualquier oportunidad, pues corren tiempos malos. Así que no sean irreflexivos, al contrario, traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios y no se emborrachen, pues el vino conduce al libertinaje. Llénense más bien del Espíritu. Versión DHH 94i. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este tiempo decisivo porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Entonces dice, ¿verdad? Y en la versión Reina Valera dice que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces dice que nosotros debemos aprender a vivir sabiamente. ¿Por qué? Porque sabemos que los tiempos que estamos viviendo son malos y conforme vayamos avanzando se van a ir poniendo peor. Y entonces, porque sabemos que los tiempos son malos, dice que debemos estar en nuestro sano juicio, estar conscientes, estar alertas de qué tiempo estamos viviendo y que debemos, dice, averiguar, saber cuál es la voluntad del Señor, es decir, qué quiere el Señor que yo esté haciendo con mi vida. Y dice que no me embriague, ¿por qué? Nos dice en la versión NTV que el embriagarse nos va a arruinar la vida. Nos dice en la versión DHH que nos lleva al desenfreno, nos dice en la versión BLPH que nos lleva al libertinaje, nos dice en la versión NBV que no nos podemos controlar porque no tenemos dominio propio. Y el Señor quiere que aprendamos a dominar nuestro cuerpo, que nos aprendamos a dominar. Y dice que más bien aprendamos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras más llena esté yo, mientras más lleno estés tú del Espíritu Santo, vamos a aprender a actuar de la manera que al Señor le agrada y vamos a aprender a caminar cada día. Pues sabemos que existe el diablo, el cual no quiere que nosotros como humanidad seamos salvos y siempre está poniendo obstáculos, siempre pone tentaciones, siempre pone pruebas, siempre pone deseos de la carne a fin de que caigamos en ellos, no nos levantemos, nos enredemos y no tengamos la salvación. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a resistir a esas tentaciones, vamos a resistir al momento de la prueba y vamos a resistir ante todo lo que venga en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros, con nosotros y Dios pelea por nosotros. Pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos viviendo por el Espíritu, cuando tenemos dominio propio sobre nuestro cuerpo. Entonces dice que el hecho de emborracharse nos puede llevar a libertinaje, nos puede llevar a pecar, nos puede llevar a hacer cosas que más tarde nos podemos arrepentir, pero ya lo hemos cometido y por eso Dios no quiere que sigamos haciendo esto. Por eso Dios en su palabra nos dice que tales prácticas ya no las debemos participar, que las dejemos. Puede que antes las hayamos hecho, pero ahora que somos de Cristo debemos vivir conscientemente en qué tiempo estamos, tratar la manera de cada día ir mejorando e ir haciendo a la voluntad del Señor. Pero imaginemos, ¿en qué ambiente se encuentran las borracheras? Por lo general son fiestas. ¿Y qué hay en una fiesta? ¿Acaso no hay música del mundo? ¿Acaso no se puede contaminar nuestra vista? ¿Acaso no se puede contaminar nuestro cuerpo? Sí se puede contaminar y es por eso que debemos practicar tales cosas. Y el Señor nos pide que cuidemos cada uno de nuestros miembros. Y si nosotros recordamos cuando el Señor Jesús dijo que cuidáramos nuestra mano, nuestro ojo, nuestro pie,
pero sí que si alguna de estas cosas nos era ocasión de caer, que la cortáramos de nosotros, porque mejor nos era entrar en la vida sin un ojo, sin una mano, sin un pie, que ser echados en el fuego por completo. ¿Qué quiere decir? Que si mis pies me están llevando a donde no es la voluntad de Dios, lo debo dejar. Que si mis ojos están viendo lo que no le agrada al Señor, lo debo dejar. Y es por eso tan importante que aprendamos a vivir por el Espíritu. Pero si nos estamos rodeando, si estamos participando de cosas que no tienen nada que ver, que no nos edifican, entonces no vamos a lograr ser llenos del Espíritu y no vamos a lograr llevar una vida que al Señor le agrada. Y si nosotros recordamos en las Escrituras dicen que el Señor demanda santidad de su pueblo porque Él es santo. Y dice que nosotros debemos mantenernos puros porque Él es puro. También dice en Hebreos 15 que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es tan importante que nosotros aprendamos a ser conscientes, tener dominio sobre nuestro propio cuerpo. Ahora vamos a ir a Proverbios 21. Proverbios 21. Este lo vamos a leer en versión DHH. Dios habla hoy. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Dice así: el vino hace insolente al hombre, las bebidas fuertes lo alborotan, bajo sus efectos nadie actúa sabiamente. El Señor espera que nosotros seamos personas sabias en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos. Y dice que nadie bajo los efectos del alcohol puede actuar sabiamente. ¿Quiero yo agradar al Señor? ¿Quiero vivir sabiamente? Si nosotros nos fijamos bajo los efectos del alcohol, pasan tantas cosas, pasan tantas maldades. ¿O no acaso bajo los efectos del alcohol se producen muchos accidentes? ¿Qué acaso bajo los efectos del alcohol no han surgido muchas violaciones? ¿Han asesinado? ¿Han tenido la locura o el valor de hacer cosas que a lo mejor en su sano juicio no las harían? Y es por eso que el Señor quiere que nos apartemos de tales cosas, porque el hecho de consumir bebidas alcohólicas nos puede llevar a hacer actos que luego podemos lamentar, pero ya los hemos cometido lamentablemente. Es por eso dice que el sabio ve el mal y se aparta. Si nosotros somos sabios en la sabiduría del Señor, nos vamos a apartar de todo aquello que al Señor no le agrade, de todo aquello que nos pueda contaminar. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 5, versículo 11 y 12. Isaías capítulo 5, versículos 11 y 12. Vamos a leer en versión PDT. Dice así: ¿qué más les va a dar a ir a los que se levantan en la mañana tras un trago y se quedan hasta tarde embriagándose con vino? En sus fiestas hay liras, arpas, tambores, flautas y vino, pero no prestan atención a lo que el Señor ha hecho ni a la obra de sus manos. Ahora vamos a leer en versión NTV. Dice así: ¡qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino, hasta tener una fuerte borrachera! Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpa, banderas y flauta, pero nunca piensan en el Señor ni se dan cuenta de lo que Él hace. Dice que aquella persona que está bajo estos efectos no es consciente de lo que Dios está obrando, no es consciente, no puede percibir lo que Dios está haciendo. Y es por eso tan importante que aprendamos a dejar estas cosas para que nosotros podamos ver claramente lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y dice, ¿qué aflicción les espera? Y nos vamos a ir más adelante al versículo 22, aquí mismo. Dice, qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Entonces, todas estas cosas no le agradan al Señor porque no nos edifican, porque no nos hacen crecer más, porque no nos hacen mejores personas, porque no nos hace hacer buenas obras.
Por eso nosotros debemos aprender a actuar sabiamente, debemos aprender a escudriñar la Escritura para saber cuál es la voluntad del Señor, cómo quiere el Señor que vivamos, cómo quiere el Señor que actuemos, cómo quiere el Señor que caminemos. Ahora vamos a ir a Proverbios 23, versículos 31 al 35. Proverbios capítulo 23, versículos 31 al 35. Aquí vamos a leer también en otras versiones. Vamos a leer primero en la versión NBI, que dice así: No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor, y dirás: me han herido, pero no me duele, me han golpeado, pero no lo siento. Cuando despertare de este sueño para ir en busca de otro trago. Ahora vamos a leer en versión LBLA. Dice así: No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final como una serpiente muerde y como una víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades, y serás como el que se acuesta en medio del alta mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil, y dirás: me hirieron, pero no me dolió, me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Y en versión PDT, vamos a leer solo el versículo 33, dice así: tus ojos alucinarán, tu mente te hará decir tonterías. Entonces nosotros podemos darnos cuenta en las diferentes versiones que no es algo que debamos practicar, porque uno dice que nos hará pensar porquerías, nos hará decir tonterías, nos hará proferir perversidades, es decir, que nuestros pensamientos pueden maquinar cosas malas, cosas que al Señor no le agradan. Y el Señor nos quiere a nosotros por completo, quiere alma, cuerpo y espíritu. Y dice, ¿verdad?, que nosotros debemos tener nuestros pensamientos cautivos a la voluntad de Cristo, pero bajo los efectos del alcohol yo no tengo dominio de mí mismo, por lo tanto el diablo puede minar mi mente y puede que por el pensamiento ya esté pecando. Porque si nosotros recordamos cuando el Señor Jesús dijo que solo con desear a una mujer en el corazón ya hemos adulterado con ella. Entonces, el Señor quiere que aprendamos a ser íntegros, sanos por completo. Y eso es algo que debemos ir aprendiendo. Ahora vamos a ir a los Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. Dice así: Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. También lo vamos a leer en otras versiones. Vamos a leerlo en versión PDT. Romanos 13. Romanos 13 y 14. Dice así: Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo en satisfacer sus propios deseos. Versión BLBL. Dice así:
Seamos siempre decentes, como si anduviéramos a la luz del día. No gastemos el tiempo en orgías y borracheras, ni en inmoralidades sexuales y libertinaje, ni en pleitos y envidias. Más bien, revistan de ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Y por último lo vamos a leer en versión BLPH. Comprométanse, comportémonos con el decoro de quien vive en pleno día. Nada de orgías ni de borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de contiendas ni envidias. Al contrario, revístanse de Jesucristo, el Señor, y no fomenten las pasiones desordenadas, apetencias de la naturaleza humana. Entonces, si nosotros nos fijamos, en esta versión dice nada de. Entonces, juntamente, ¿verdad? El Señor siempre ha reconocido que hay pecados que nos llevan a cometer cosas más graves, tal como lo dice, ¿verdad? Que el odio lleva a cometer asesinato, por eso Dios lo considera igual, tanto odio como asesinato. Las borracheras nos llevan a actuar neciamente y no podemos controlarlos, nos lleva a cometer pecados sexuales, nos lleva a cometer tonterías, nos puede llevar a cometer asesinatos y al Señor no le agradan estas cosas, por eso debemos aprender a dejarlas. Y nos dice en el versículo 14 que aprendamos a vestirnos del Señor Jesucristo y aprendamos a actuar como Él quiere. Dice que no satisfazgamos los deseos de nuestra carne, es decir, no complazco yo. ¿Será que el emborracharme es un deseo de la carne o es un deseo del espíritu? ¿Me satisface mi carne o me llena mi espíritu? ¿Me hace ser más grande espiritualmente o me hace crecer más carnalmente? Eso debo meditar en todos los aspectos de mi vida. Yo eso debo meditar para saber qué hacer y qué no hacer. Si me ayuda a crecer, si me ayuda en mi relación con Dios, lo hago. Pero si me va a alejar de Dios, pero si me va a llevar a cometer alguna locura, pero si me va a llevar a pecar, lo debo dejar. ¿Por qué? Porque yo amo al Señor, quiero obedecerle. Incluso dice que nuestro cuerpo debe ser ofrecido a Dios como una ofrenda viva, como olor fragante. Y si yo con mi cuerpo no lo estoy dominando porque he estado bajo los efectos del alcohol, porque he pecado, porque he cometido asesinato, porque he adulterado, porque he fornicado, entonces ¿cómo voy a agradar yo al Señor? Y si constantemente es lo que yo quiero, y si constantemente es lo que busco cada día, cada semana, entonces no vamos a lograr agradar al Señor porque estamos viviendo en la carne. Y el Señor quiere que aprendamos a vivir por el Espíritu. Y cuando aprendemos a vivir por el Espíritu, el Señor mismo nos va enseñando cómo actuar, el Señor mismo nos va enseñando cómo rechazar estos deseos. Vamos a ver una explicación. Dice aquí, la noche se refiere al presente tiempo de la maldad. El día se refiere al tiempo de la venida de Cristo. Hay personas que se sorprenden al encontrar envidia en la lista de pecados obviamente graves, como lo son las borracheras, la inmoralidad y meterse en peleas. Al igual que Jesús, Pablo considera que las actitudes tienen tanto peso como las acciones. Así como el enojo lleva al asesinato, las pasiones sexuales llevan a la inmoralidad y la envidia lleva a las peleas, cuando Cristo regrese, quiere encontrar a su pueblo limpio tanto por dentro como por fuera. Entonces, el Señor no viene buscando solo apariencias, el Señor viene buscando que estemos limpios por dentro y por fuera. Dios espera de nosotros que seamos personas dignas y que incluso el Señor Jesús dijo que estuviéramos orando por ser tenidos dignos para escapar. Pero ¿será que una persona que está en fiesta, será que una persona que está tomando, está clamando porque se ha encontrado digno para escaparse con Él? ¿Será que esa persona está orando, está preocupada por cómo está su vida, por cómo está actuando delante del Señor? No, y es por eso que estas prácticas no le agradan al Señor. Vamos a ir a Lucas capítulo 21 versículos 34-36. Lucas 21, 34 a 36. Aquí está hablando, ¿verdad?, el Señor Jesús acerca de su venida. Y dice así: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente en la tierra. Manténganse siempre alerta.
y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Entonces dice que los que se viven preocupados por sus vidas, que los que están en las fiestas y los que están en las borracheras no pueden prevenir, no pueden estar alerta del día del Señor Jesús. Y me impresiona a mí que en los 3 versículos que más reprende el Señor esto es en el día de su venida. Entonces nosotros debemos aprender a actuar, aprender a vivir por el Espíritu, porque dice que este día no nos agarre desprevenidos. El día del Señor no sabemos el día ni la hora, pero no nos debe agarrar por desprevenidos. El Señor Jesús dijo, aprended de la higuera, que cuando el tiempo que ustedes ven, que cuando ya va a ser el tiempo que va a dar higos, conocen. Así también dijo, cuando vean estas señales, sabed que el día del Hijo del Hombre se acerca. ¿Será que estamos conscientes nosotros del tiempo en que vivimos? ¿Estamos conscientes de cómo se está aumentando la maldad? ¿Estamos conscientes nosotros del tiempo, de cómo estamos caminando, de cómo estamos actuando? Pero más importante aún, ¿estamos nosotros trabajando para el Señor? ¿O solo nos importamos nosotros? ¿Solo me importa que me salve yo? El Señor nos ha mandado a dar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra a quienes nos rodean. Pero si yo no me salvo a mí mismo, si yo no estoy consciente de cómo estoy actuando, entonces ¿cómo puedo llevar el mensaje a otros? Es por eso tan importante que de primero aprendamos a vivir como el Señor y junto con eso tengamos ese amor por las almas para llevar la palabra del Señor, porque es lo que el Señor quiere. Si nosotros nos fijamos en todos sus discípulos, todos lo siguieron, todos dejaron lo que estaban haciendo y no volvieron a hacerlo más. Entonces el Señor nos ha sacado de una vida pasada y ya no quiere que sigamos más cometiendo esas cosas y nos enseña a vivir cada día, pero depende de una relación con el Señor. Si yo cada vez me acerco más al Señor, voy a ir conociéndolo más, voy a ir aprendiendo más de Él, pero si yo no empiezo, si yo no dejo de hacer cosas que al Señor no le agradan, entonces nunca lo voy a llegar a conocer por completo. Y Pablo dice que aquella persona que se resiste a obedecer a Dios no la conoce en absoluto. Y para terminar, vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículos 48 al 51. Mateo 24 del 48 al 51 dice así: Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará tan pronto, y comienza a golpear a los otros sirvientes y a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Y este lo quiero leer también en la versión NBV. Mateo 24, versículos 48 al 50. Dice así: Se dedican a oprimir a consiervos y a andar de fiestas y a borracheras. El Señor llegará cuando menos lo esperen, los azotará severamente y los enviará al tormento de los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En la versión PDT dice: comienzan a pagarles a los demás siervos y a comer y a emborracharse con otros como él. Su Señor volverá el día en que menos lo espere y a la hora en que menos lo imagine. Lo cortará en pedazos como ocurre con los hipócritas, mueren entre el dolor, llantos y el crujir de dientes. Y por último en versión LBLA: y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo azotará severamente y le castigará y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces aquí el Señor está hablando de las personas que ya le conocen, de las personas que ya han recibido al Señor como su único y suficiente Salvador. Pero ¿qué pasa si estas personas piensan, el Señor Jesús no va a venir pronto, no sabemos cuándo va a venir? Entonces vengo yo y me aparto de la justicia y empiezo a participar, empiezo a hacer lo malo, dice, a los consiervos, empiezo a ir a fiestas, empiezo a emborracharme. Dice que el día en que yo menos lo espere, vendrá el Señor y me agarrará desprevenida. Y entonces, cuando yo pretenda venir delante del Señor, ya no habrá escapatoria, porque me agarró haciendo, me sorprendió haciendo lo que Él no le agrada. Y dice que será la parte con los hipócritas, nos pondrá aquellas personas con los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los que nunca sirvieron al Señor de corazón, los que pretendían estar agradando al Señor, pero no lo hicieron. ¿Será que eso es lo que nosotros queremos para nuestra vida? ¿Será que eso es lo que nosotros queremos para nuestra eternidad? Pensemos un momento, porque esta vida es tan pasajera. ¿Y de qué te sirven las borracheras? ¿De qué te sirven las fiestas? ¿Qué te ayudan? ¿En qué te benefician? En nada. Pero si aprendemos a ser llenos del Espíritu Santo, el Señor nos bendice, nos da vida, nos da salud, nos da ese vigor, esa fuerza que necesitamos. Y el Señor, cuando Él venga, si nosotros nos mantenemos en el Espíritu, constantemente exclamando, orando, para que ese día no nos agarre por sorpresa, para que ese día en el que el Señor venga, seamos tenidos dignos de escapar con Él, entonces el Señor nos llevará porque nos halló haciendo lo bueno. Pero de lo contrario, entonces quedaremos en esta tierra y nosotros sabemos, hemos leído en Apocalipsis, el castigo que el Señor enviará. Entonces, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que el Señor nos pueda ayudar cada día a ir entendiendo su palabra y actuar sabiamente. Que Dios te bendiga.